Buenas tardes, en el día de hoy se realizará la sesión de propiedad intelectual de nuestro taller virtual. El tema es algo extenso, no obstante el objetivo es que ustedes logren identificar las diferentes figuras de protección para su modelo de negocio. Mi nombre es Santiago Morales, soy el estudiante auxiliar del área jurídica de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Nacional. Espero que la siguiente presentación les sea de plena utilidad y despierte en ustedes un interés por esta rama del derecho. A continuación veremos un video que pueden observar en el link que se adjunta dentro de la diapositiva. En él podrán analizar qué pasa cuando no se desarrolla la idea, ya que como ustedes han visto en presentaciones anteriores, las ideas no se protegen, lo que se protege es su materialización. Por lo tanto, el video es un llamado a materializar su idea de negocio, ya que ello es el objeto susceptible de ser protegido por medio de la propiedad intelectual. Ahora veremos un marco muy general sobre cómo se organiza la propiedad intelectual, que está asociada a la protección de las creaciones y dimensiones producto del intelecto o espíritu humano. Esta se divide principalmente en dos ramas. La primera es la propiedad industrial, de quien es competente a realizar el registro y dirimir conflictos, la Superintendencia de Industria y Comercio. Es muy importante señalar que los derechos de protección y exclusividad nacen a partir del registro, de la concesión de una patente o otra figura de propiedad industrial. Por lo tanto, antes de que se conceda la patente, marca o figura, no se tendrá ningún derecho. La propiedad industrial a su vez se divide en nuevas creaciones, que se divide también en modelos de utilidad, patente de invención, diseños industriales y esquema de trazado de circuitos integrados. También la propiedad industrial abarca los secretos industriales, la obtención de variedades vegetales y finalmente los signos distintivos, que hacen referencia a marca, nombre comercial, lema comercial, enseña comercial y denominación de origen. La otra rama de la propiedad intelectual, los derechos de autor, se dividen en creaciones literarias, creaciones científicas, creaciones artísticas y software. La entidad competente de conocer acerca de su registro y solución de conflictos es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es importante señalar que tal registro no es necesario para la creación de la obra. El registro, por lo tanto, sirve como una prueba ante un eventual conflicto sobre la titularidad u originalidad de la obra, por lo que es recomendable realizar el registro de manera oportuna, haciendo la salvedad que si no se hace, de todas maneras se está protegido. A continuación se va a explicar cada una de las figuras mencionadas. El modo en que se va a abarcar la presente sesión será el siguiente. En primer lugar, se observará por qué es importante la propiedad intelectual. En segundo lugar, se trabajará el tema de las nuevas creaciones, principalmente las patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y diseños industriales. En tercer lugar, se abarcará el tema de certificado de nuevas especies vegetales. En cuarto lugar, analizaremos el tema de signos distintivos. En quinto lugar, se introducirá el tema de los secretos industriales y finalmente se analizará y expondrá qué son los derechos de autor. Para hablar de la importancia de la propiedad intelectual es necesario hacer una referencia al desarrollo de producto. El desarrollo de producto enseña cómo se puede seguir innovando a pesar de que parezca que un producto o servicio ya ha satisfecho las necesidades propias de la comunidad. Por ejemplo, podemos evidenciar en el cepillo de dientes que inicialmente en el antiguo Egipto se presentaba como una rama que era trabajada en su punta para que se dieran cerdas del mismo material. Posteriormente en China se creó un prototipo del cepillo moderno utilizando hebras de otros materiales amarrados a un palo. Luego se ingenió el primer cepillo dental, que fue un diseño similar al actual en el día de hoy. Finalmente, la marca Wisdom crea el cepillo con cuerdas de nylon y finalmente el cepillo eléctrico con diseño especial como no existe hoy en día. ¿Y ello porque es importante? Como se verá en el video, cuyo link se adjunta, la propiedad intelectual otorga exclusividad a su titular para explotar determinado bien o servicio en el mercado. Aquí el bien o servicio debe contener con todos los requisitos específicos exigidos para el mecanismo de protección en particular. Y ello porque es relevante. Lo anterior cobra trascendencia en tanto cualquier producto protegido por la propiedad intelectual se convertirá en un valor agregado para su emprendimiento, ya que les otorgará una ventaja competitiva sobre los demás competidores en el mercado. Ante la pregunta sobre si se puede seguir innovando, sí, eventualmente, siempre se podrá mejorar el producto y por lo tanto ese desarrollo se traducirá en ventajas competitivas para la explotación económica del bien o servicio. Un ejemplo se puede identificar en el vídeo que a continuación podrán ver en el link adjunto. Allí verán un mecanismo protegido por patente de invención en varios países de Europa, modelo novedoso de tacón intercambiable de la marca Mosto.
Esa protección y exclusividad que ayuda a Mosto a posicionarse en el mercado en un lapso mucho más corto que otras empresas de zapatos en el mercado europeo. Otro ejemplo del anterior también se puede evidenciar en Nike, donde podemos ver en su dibujo de patente y en el diseño de sus zapatillas cómo Nike ha explotado este tipo de diseño durante décadas. Esta protección le ha dado a Nike un valor agregado sobre otras compañías de ropa deportiva. Además, le ha ayudado a consolidar su marca dentro del mercado. Ahora se entrará a ver cada uno de los mecanismos señalados arriba. En primer lugar, se hace referencia a las patentes de invención, que protegen creaciones relativas a máquinas, procedimientos, artefactos e instrumentos, entre otros que solucionen un problema específico dentro de la técnica. Su duración es de 20 años, por lo tanto, al inventar un producto que pueda ser protegido, les dará la facultad de explotarlo con total exclusividad durante el término ya referido. Deben tener en cuenta que existen ciertas invenciones o desarrollos que no pueden protegerse por vía de la patente de invención, bien sea porque tienen otros mecanismos o porque no cumplen a cabal con los requisitos que a continuación se van a ver. Los requisitos para patentar son en ese entonces, primero, la novedad, o sea que el invento no se encuentre en el estado de la técnica y que por lo tanto no exista nada en el mundo que sea idéntico o similar a lo que se está desarrollando. Segundo, que contenga nivel inventivo, o sea que haya sido necesario realizar una actividad científica para dar con su resultado, y dicho resultado no sea una mera coincidencia u obviedad evidente para un experto en la materia. Y finalmente, tercero, debe tener una aplicación industrial, lo que significa que dicho invento pueda ser utilizado y explotado por la industria. Para solicitar la protección deben tener en cuenta el contenido de la solicitud según el formato que solicita la Superintendencia de Industria y Comercio. En primer lugar, se encuentra el petitorio, donde se solicita formalmente la patente. La información del solicitante, inventor y otros datos, como el domicilio de los anteriores, deben ser tenidos en cuenta. Por otra parte, debemos llenar el resumen, que es una síntesis de la divulgación técnica contenida en dicha solicitud. En tercer lugar, debemos tener la descripción, que es una explicación clara y completa de nuestra invención. En cuarto lugar, debe hablarse de las reivindicaciones, que son las características novedosas de la invención por las cuales se solicita la protección. Acá debemos hacer énfasis de qué es lo que se quiere proteger y en razón a qué se quiere proteger, o sea, teniendo en cuenta los requisitos y elementos vistos ya en la diapositiva previa. Quinto, se tiene que tener en cuenta los dibujos, que son las figuras necesarias para comprender la invención. Y sexto, debe tenerse en cuenta el comprobante de pago. El costo de la solicitud para su invención es más o menos de 530.000 pesos, que está sujeto a cambio cada año por las tasas que expide la superintendencia. Es importante que ustedes conozcan qué utilidad tiene la información de patentes que está contenida en documentos que pueden localizar en las principales bases de datos nacionales e internacionales. La primera de ellas es analizar la patentabilidad de los resultados de investigación y desarrollo. Esto es, en otros términos, que se puede evidenciar si el invento producto de investigación y desarrollo puede ser un objeto que reúna las características de novedad para ser protegido mediante una patente. También sirve para evitar vulnerar invenciones protegidas, o sea que no se usen tecnologías de uso exclusivo en virtud de la concesión de una patente, ya que esto puede conllevar el pago de regalías por el uso al titular de la patente. También tiene gran utilidad para redactar la patente. Esto se menciona cuando ya se tiene un prototipo final que reúne las condiciones para que se le confiera la patente por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio u otra oficina de registro de patentes en el extranjero, ya que de esta manera nos ayudará a entender mejor cómo se deben llenar los campos y qué elementos de carácter técnico pueden sernos útiles. Por otra parte, también tiene utilidad para cuando se va a patentar en el extranjero. Como se mencionará más adelante, la patente solo tiene efectos dentro del territorio nacional. Por lo tanto, si se quiere solicitar una patente en el extranjero, deben tenerse en cuenta los criterios e inventos ya registrados en este país. De otra forma, también sirve para identificar la tecnología de libre uso. Al vencerse el término de protección, el objeto de la patente hará parte del dominio público, por lo que pueden usarla con libertad y evidenciar qué elementos se le pueden mejorar. Otra funcionalidad es que sirve para resolver problemas tecnológicos. Como podrán ver, en los documentos de patente encontrarán información de carácter técnico que puede ser funcional para guiarse en problemas específicos que no hayan podido solucionar por cuenta propia. Otra utilidad es vigilar la competencia, en tanto pueden observar hacia qué lado dirige la investigación su competencia. Otra gran utilidad es conocer las tendencias, así podrán determinar qué sector está siendo desarrollado y qué tecnologías están siendo objeto de financiación. Ya acabando, podemos ver que sirve para analizar el mercado.
Se puede ver cómo se dirige especialmente la financiación en un sector determinado, de forma que podrán analizar que pueden generarles más ganancias a partir de adquirir o vender patentes. Otra utilidad es valorar tecnologías. A partir de la información de patentes se puede hacer una proyección para valorar intangibles, esto es, saber qué valor tiene una tecnología en específico. También sirve para negociar licencias. En otras palabras, la licencia les permite hacer uso de una tecnología en específico sin tener que adquirir como tal la titularidad de la patente, obteniendo una ganancia sin perder el derecho de exclusividad. Finalmente, también es muy útil la información de patentes para adquirir y transferir tecnologías, entendiéndose estas en un lenguaje más común como comprar o vender patentes. Como ya se mencionó, ustedes podrán analizar el mercado y de esa manera determinar qué tanto sirve adquirir o transferir su patente. De igual forma, ya tendrá una idea del valor que puede tener esa adquisición o transferencia dentro del mercado. La información de patentes de la cual se hablaba en la diapositiva anterior puede ser encontrada en distintas bases de datos de patentes, algunas nacionales y algunas internacionales. Como podemos ver, la primera, la USPTO, es la Oficina Nacional de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. Una segunda base de datos es la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, que es conocida como SPACEnet. La tercera es la TIPAT, que es la oficina donde se registran documentos de patente en Latinoamérica. En cuarto lugar, tenemos también la Oficina Española de Patentes y Marcas, más conocida por sus siglas de OEPM. También se encuentra Patent Scope, que es la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, más conocida como OMPI. Finalmente, también está la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es de gran importancia si tienen en cuenta que ahí van a encontrar todas las patentes que están conferidas en el territorio nacional. Adjunto a todas estas ya mencionadas bases de datos pueden encontrar el link para que puedan ingresar a ellas. Un segundo mecanismo dentro de las nuevas creaciones es la patente de modelo de utilidad, que hace referencia a proteger objetos, utensilios o aparatos que como resultado de su modificación en la disposición, estructura o configuración presente una función diferente o mejor de las partes que originalmente lo integraban y por lo tanto sea mucho más útil. Su duración va a ser de 10 años y sus requisitos van a ser únicamente la novedad en los mismos términos de la patente de invención y la aplicación industrial. Entonces vamos a ver que se diferencia de la patente de invención en tanto no tiene un nivel inventivo, por lo tanto no se requiere que dicho elemento de actividad científica se contenga para solicitar el modelo de utilidad. Todo lo que se mencionaba anteriormente lo podemos corroborar de mejor manera en este cuadro comparativo. Al ver las diferencias entre los dos mecanismos ya anunciados, se puede observar que la patente de invención abarca más objetos de protección, puesto que la patente de modelo de utilidad no protege procedimientos, métodos, composiciones o sustancias. Sin embargo, la patente de modelo de utilidad no tiene el requisito de nivel inventivo y dispone de un término de protección más corto. La diferencia entonces está en que la patente de invención necesita un nivel inventivo y la patente de modelo de utilidad no, y la patente de invención les va a conferir un término mayor de 20 años y la modelo de utilidad solo les va a conferir 10 años. Un tercer mecanismo de protección que nos ofrecen las nuevas creaciones dentro de la propiedad industrial es el diseño industrial. Este protege la forma externa, meramente formal de un artículo o producto y comprende principalmente el dibujo industrial, una figura bidimensional, y el modelo industrial, una figura tridimensional. Tiene como requisito la novedad, o sea que no sea accesible al público en ningún lugar del mundo, y la aplicación industrial en los términos de las dos figuras anteriores. Además requiere un elemento de ornamentabilidad, o sea que lo haga llamativo a la vista del consumidor, y un componente de originalidad, que es que representa la creación propia del autor. Tiene un término de protección que consiste en 10 años. Con este tema de los plazos es muy importante recalcar de una vez 20 años para patente de invención, 10 años para patente de modelo de utilidad y 10 años para diseños industriales, que dicho término no puede renovarse una vez se cumple ese término. Por lo tanto, los derechos de exclusividad se extinguirán de manera definitiva y los inventos y diseños harán parte del dominio público, lo que permite que sean utilizados libremente por cualquier interesado sin tener ninguna repercusión legal. También es de suma importancia hacer énfasis que la protección concedida a las nuevas creaciones, o sea, patente de invención, patente de modelo de utilidad y diseño industrial, solo tiene efectos dentro del territorio nacional del país que otorga la protección. En este caso, si la Superintendencia de Industria y Comercio concede una patente, esta solo garantiza exclusividad, pudiendo ser utilizado el invento en otra parte del mundo sin que se deba pagar regalías. No obstante, no se podrá considerar una patente de otra persona en otro lugar del mundo, en tanto la invención ya no tendría el componente de novedad.
Para llevar la protección a otros países se debe solicitar la patente en dicho país. Esto se puede realizar mediante un PCT o Tratado de Cooperación de Patentes, en sus siglas en español. Allí se homologa la solicitud a los países en que sea necesario, pagando la tasa exigida de cada uno de ellos y sin tener la garantía de que sea concedida. Eso es una cuestión que resolverá en particular cada oficina de patente de cada estado. A continuación, les voy a mostrar un breve ejemplo de cuáles son las diferencias entre poder proteger por diseño industrial, por modelo de utilidad o eventualmente por patente de invención. Ya para ese momento ustedes deberían poder identificar cuál producto puede protegerse por diseño y cuál no. Evidentemente, el primer ejemplo, que es el del carro, puede ser protegido por un diseño industrial. Ya lo que se requiere es cambiar la forma y simplemente estética del carro para tener un componente ornamental, o sea que lo haga más llamativo a la vista del consumidor, y un componente original, donde se plasma la voluntad del artista. Por otro lado, en el caso del motor, el ejemplo del motor nos muestra que no importa tanto la forma externa en que se compone, sino más que todos los desarrollos y mecanismos internos del motor, procedimientos propios de una patente de invención. Entonces es importante que intenten hacer este tipo de ejemplos con la mayoría de inventos que puedan tener a su mano para eventualmente llegar ustedes a determinar cuál va a ser el mecanismo de protección más adecuado para su innovación. Por otra parte, saliéndolo de las nuevas creaciones pero estando aún dentro de la propiedad industrial, hay que tener en cuenta que hay otro mecanismo llamado obtención de variedades vegetales, que protege específicamente la creación de variedades de especies vegetales que se obtiene por medio de la biotecnología. A diferencia de los mecanismos ya vistos, el registro de estos y nuevos inventos o creaciones de variedades vegetales se realiza ante el ICA. El ICA significa Instituto Colombiano Agropecuario, ya muchos lo deben conocer, y es un poco costoso su registro, ya que vale entre 8 y 10 millones. Por eso es muy importante que estén muy seguros de que tienen todos los requisitos y características para poder llegar a esa protección. Esos requisitos van a ser los siguientes. El primero, la variedad vegetal tiene que ser nueva, o sea que el material del cual habla la invención no haya sido vendido o entregado de manera lícita para fines de explotación comercial. Por otro lado, la nueva variedad vegetal debe ser distinta, entendiendo que es posible diferenciarla de cualquier otra variedad conocida para la fecha de la solicitud. También debe ser homogénea, o sea que es suficientemente uniforme en sus características, aun a pesar de la variación previsible en su reproducción o multiplicación. Y finalmente que también sea estable, que sus caracteres permanezcan inalterados después de reproductivas sucesiones. ¿Y eso qué significa? Los últimos dos. Homogénea. Homogénea significa que si lo reproduzco muchas veces, siempre me van a dar igual todos los resultados dentro de las mismas reproducciones. Y estable es que a pesar de las reproducciones que vamos a ir haciendo una tras otra, siempre van a obtener las mismas características. Con respecto al término de protección que otorga la obtención de variedades vegetales, es necesario afirmar que esta consiste en un término de duración de 25 años para vides y árboles forestales. Por el contrario, cualquier otro tipo de planta, que no sea una vid, un viñedo, un árbol forestal, tendrá solo 20 años de protección. Ahora se presenta el tema de los signos distintivos. Inicialmente se enuncian las marcas, que son signos que sirven para distinguir bienes y servicios dentro del mercado. Ello tiene una gran relevancia, puesto que es útil para diferenciar nuestros productos y sus calidades de otros que también puedan ofrecer nuestros competidores. Un ejemplo de ello es Epiflora. Epiflora es la marca de un proyecto que hizo parte de la unidad de emprendimiento y cuya actividad mercantil es la venta de orquídeas. Epiflora es una marca que pertenece a la empresa Greenbox SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Vale la pena recordar que la marca no se compone exclusivamente de un componente meramente nominativo, sino que ese componente también puede ser gráfico, tridimensional, sonoro u olfativo, con el fin de diferenciar nuestro producto. Un ejemplo de cada uno de ellos sería, por ejemplo, dentro del componente nominativo, la palabra o letra de alguna de nuestras empresas. Por poner un ejemplo, la palabra coordinadora de la empresa de correos. El componente gráfico hace alusión especial al tipo de fuente, colores y logo que se acompañan de las letras, como lo podrían ver eventualmente si buscan una imagen o logo de la empresa coordinadora. También puede haber un componente tridimensional, una marca tridimensional, y ella se refiere a una forma en concreto que ayuda a identificar un producto en el mercado. Por ejemplo, la forma tradicional de vidrio que tiene la botella de Coca-Cola.
Finalmente también la marca puede ser sonora, que es el caso famoso de los jingles. Los jingles son un tipo de sonido que se asocia directamente con un producto. Entonces, si ustedes buscan el jingle coordinadora, van a encontrar la marca coordinadora, que es bastante conocida por el sonido que emiten, por ejemplo, en sus comerciales o sus camiones. Finalmente, también hay un componente olfativo, que es un olor específico que se asocia a un producto con un bien o servicio. A diferencia de la razón social de la empresa que se quiere constituir, la marca no necesariamente debe ser única y sin homónimos. Un ejemplo de ello es la marca Corona. Esa marca, como se muestra en las imágenes, sirve para diferenciar productos y servicios en clases distintas, como se puede observar: chocolate Corona, cerveza Corona o cerámicas y artículos para el hogar Corona. A pesar de que tienen el mismo componente nominativo, cada uno de ellos tiene un carácter distintivo gráfico y cada uno de ellos se dedica a una actividad económica distinta que impide que el consumidor se confunda. Por lo tanto, se permite su coincidencia. Finalmente, hay que decir que la concesión de la marca por parte de la superintendencia solo ofrece exclusividad en la explotación en Colombia, por lo que el uso en cualquier otro lugar del mundo es permitido siempre y cuando no es una marca notoria, y que las marcas notorias son marcas que por su alto reconocimiento a nivel mundial no se les exige en primer momento su registro, puesto que su alto nivel de distinción hace que el uso de una marca similar para un mismo producto pueda confundir igualmente al consumidor. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una lista taxativa de cuáles son las marcas notorias para el país. Para realizarse el registro de la marca en otro país del mundo, puede hacerse mediante el Sistema de Marcas de Madrid. Allí se puede protocolarizar la concesión de la marca en cualquier país que haga parte de dicho convenio. También se puede realizar directamente el registro ante la oficina de registro de marcas que tenga cada estado. Como se mencionaba en la diapositiva previa, las coincidencias en el nombre son permitidas, siempre y cuando se dediquen a la comercialización de bienes y servicios diametralmente distintos al de otra marca ya registrada. Para distinguir qué productos son semejantes, se usa la clasificación de NISA, que nace a partir del convenio de NISA. Mediante ese instrumento se crea un sistema de clasificación que se deriva de un tratado internacional en el cual los estados reconocen un código para clasificar de manera uniforme productos y servicios a los que busca diferenciar la marca. Desde el 2013, dicha lista se actualiza de manera anual. La clasificación a que ya se referencia se compone de 45 códigos, donde los primeros 35 hacen referencia a algún producto y los otros 10 hacen referencia directa a un servicio. Para nuestro ejemplo ya en concreto, se puede observar que cada marca Corona tiene un código distinto para evidenciar que los bienes los cuales se vende su empresa son completamente distintos a los de su otra empresa. Corona Cerveza, por ejemplo, tiene la clase código de NISA número 32, que identifica cerveza, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes u otros bebidas preparados para hacer bebidas. Corona Chocolate, por su parte, tiene la clase 30, que hace mención a productos relacionados con café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería, helados, miel, jarabe, melazas, levadura, bueno, entre otros. Y finalmente, Corona Cerámicas e Instrumentos del Hogar se identifica con la clase 11, donde se expresan instrumentos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración y de secado. Es importante ver entonces cómo una distinta clasificación de código de NISA puede permitirnos utilizar una marca que ya haya sido concedida. Lo importante es que nuestra actividad sea distinta y el código reconozca ese tipo de actividad. Las marcas, por su parte, tienen muchas utilidades. Sus tres principales utilidades son identificar productos o servicios en el mercado. La segunda utilidad sería ayudar en la comercialización de bienes o servicios para establecer una fidelización con la clientela. Y tercero, por último, sirve para posicionar mi producto o servicio en el mercado. Esa es una de las principales fuentes de goodwill y uno de los principales activos intangibles de nuestra empresa. Para proteger nuestra marca es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones. De esta manera vamos a evitar perder el tiempo y perder el dinero. La primera recomendación es verificar que la marca esté de acuerdo a los objetivos empresariales. Lo anterior en base a que la clasificación debe representar lo que en realidad es su producto.
ya que si registra su marca en otra clasificación, esta la protegerá únicamente para la actividad que se hizo la solicitud y no para la actividad comercial que se piensa ejercer en el mercado. Por poner un ejemplo, si yo voy a hacer zapatos, mi marca debe contener la clasificación de NISA que menciona el calzado, ya que si mi marca usa otra clasificación diferente, no obtendré protección para calzado y posteriormente otra persona sí podría solicitar la marca para esa actividad. Segundo, se debe evitar que la marca confunda a sus clientes. Se deben utilizar palabras claras. Se señala además que no se deben usar palabras en idiomas cuya pronunciación sea diferente al español, puesto que puede generar confusión al consumidor para escribirlas o comunicarlas. Tercero, no se debe copiar aspectos de otras marcas, ya que esto puede causar la negación del registro de una marca al momento de su solicitud, perdiendo el tiempo y el dinero. Además, su uso puede causar eventuales acciones legales por parte de quien es titular de la marca que se intentó copiar. Cuarto, se debe verificar que la marca sea fácil de recordar. Esto es clave para que la marca cumpla con su objetivo de diferenciar productos o servicios en el mercado. Quinto, establezca un nombre que sea de fácil pronunciación. Como ya se ha mencionado, ello es clave para que la marca sea recordada y fácilmente identificada por el consumidor como su plena utilidad. Sexto, procure que su marca proyecte lo que su producto ofrece, lo que significa entonces que la marca debe sugerir de algún modo lo que es su producto o alguna calidad. No obstante, no necesariamente la marca debe hacer una referencia directa al producto, como es en el caso de Apple, McDonald's u otras donde la marca pueda que no tenga un vínculo directo y estrecho con el producto y su implementación sea más bien arbitraria. El proceso para que sea concedida una marca es el siguiente. Primero se debe determinar la clasificación a la cual pertenece su marca según la clasificación internacional de NISA a partir del producto o servicio que usted desee ofrecer en el mercado. Segundo, por otra parte, se tiene que verificar que la marca escogida no está registrada. Esto se puede realizar consultando en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el link que pueden ver en la diapositiva. También hay que pagar el canon respectivo, que al día de hoy, para el año 2015, consiste en 796.000 pesos, suma que además está sujeta a modificaciones, aumentos, a las tasas que anualmente realiza y fija la superintendencia. Si la marca es negada, no va a haber reembolsos, por lo que es importante que se tengan en cuenta todas las recomendaciones ya mencionadas. Tercero, también se debe llenar un formulario, que es un petitorio, para luego hacer la radicación de esa solicitud formalmente en las oficinas de registro de la superintendencia. Por último, debe esperarse la concesión del registro de la marca. Usualmente ello demora entre 3 y 6 meses, dependiendo si se presentan o no oposiciones. Las oposiciones son alegatos que puede realizar un tercero que perciba que se están vulnerando sus derechos con la concesión directa de una marca. Es importante, por último, mencionar que la concesión de la marca ofrece derechos exclusivos durante el término de 10 años. Una vez cumplidos esos 10 años, la marca puede ser renovada y esto se puede realizar cuantas veces sea necesario, o sea, de manera ilimitada, únicamente con el requisito de demostrar que se está acreditando el uso. Otro signo distintivo es el enunciado por la ley como lema comercial. Dicho lema comercial, que también es conocido como eslogan de manera un poco más informal, es la palabra, frase o leyenda que acompaña y complementa la marca. En consecuencia, solo puede ser denominativa, o sea, no puede tener un componente diferente a letras, puesto que solo se protege la palabra o la frase. Los ejemplos se señalan en la diapositiva, entre muchos otros que yo sé que se les van a venir a la mente, ya que es la función principal del lema comercial, ayudar a la recordación del producto y hacer énfasis en las calidades de ese producto determinado. Cabe recordar que el lema comercial es accesorio de la marca, por lo que sin marca no se puede registrar ningún lema. Cualquier traspaso que se haga de la marca de una persona a otra persona, de una empresa a otra empresa, presumirá que el traspaso también se hizo del lema comercial. También es un signo distintivo el nombre comercial. Este es un título exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación que identifique a una empresa en el mercado. El nombre comercial es independiente con el que se registra la empresa en el registro mercantil de Cámara de Comercio. Como ya se mencionó, sirve más para diferenciar una empresa que a diferenciar los bienes y productos que ellos venden en el mercado. Un ejemplo es, por ejemplo, la Maloca Moderna, proyecto asesorado por la unidad de emprendimiento que se dedica a la venta de objetos elaborados a partir de la sal. Esta empresa se constituyó ante Cámara de Comercio como Industrias Creativas y Culturales SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Sin embargo, se identifican
en el mercado como empresa, bajo el denominativo Maloca Moderna. Otro signo distintivo es la enseña comercial, signo distintivo que adopta un comerciante para distinguir su establecimiento de comercio. Como se puede ver en las imágenes de la diapositiva, la enseña hace referencia a la disposición de elementos y colores que ayudan a que el consumidor identifique un local comercial con una empresa y unos productos determinados. Así, al igual que los ejemplos que pueden ustedes observar en la diapositiva, hay muchos otros que se pueden ver en el día a día, como por ejemplo, cualquier local del restaurante comida rápida McDonald's tiene una disposición similar de colores que es el rojo, amarillo y blanco, acompañado de una M de gran tamaño y otros elementos específicos que ayudan a que el consumidor identifique de primera instancia los elementos del local y por lo tanto sus productos y sus servicios. El último signo distintivo que se va a exponer será la denominación de origen. Esta es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o un lugar determinado que se usa para designar un producto en específico. Ese producto va a tener unas calidades que se derivan exclusivamente de las condiciones naturales y humanas del sector. La protección como tal se le confiere al Estado, pero la Superintendencia de Industria y Comercio está facultada para administrar dicha denominación exclusiva y concesionársela a alguna región o asociación de productores o artesanos. La denominación de origen tiene validez en todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, por lo que todos están obligados a exigir el respeto de las denominaciones de origen para proteger a los consumidores de no ser engañados por productores locales. Como se mencionó, la denominación de origen ayuda a distinguir el producto por sus calidades geográficas y humanas. Son determinantes y exclusivas. Al respecto existen muchos ejemplos. Por ejemplo, el primero que vamos a ver es el champán, que es una denominación de origen concedida para el vino espumoso producido en la región específica de Champagne en Francia. Asimismo, el coñac es un tipo de brandy producido en la región francesa de Cognac, que por las características de la tierra y la tradición humana garantiza unas cualidades inigualables por cualquier otro brandy producido en el planeta. En Colombia encontramos asimismo denominaciones de origen como las artesanías de Ráquira, queso paipa y entre muchas otras. Pues también podemos evidenciar que cuando se presenta esa concurrencia entre calidades geográficas y humanas que determina una calidad especial en un producto que no puede ser igualada en otra región del planeta, pues nos van a conceder una denominación de origen, y ese es un activo que no solo beneficia al empresario individualmente considerado, sino también al grupo de empresarios y a la colectividad que se pueda generar a partir de ello. Finalmente, dentro de la propiedad industrial vamos a encontrar la información confidencial que le otorga a una empresa una ventaja competitiva. Esa información confidencial está mejor regulada o mejor conocida como secreto industrial. El secreto industrial se encuentra contenido en la Ley 256 de 1996. Allí se establece el régimen de competencia desleal. Dicho régimen se establece para evitar la confusión y manipulación del consumidor, por lo que se tratan también los aspectos que puedan violar el secreto industrial de manera legal o ilegal. Esta primera manera legal se da sobre todo a partir de contratos de franquicia en los cuales un productor franquiciante le va a otorgar los secretos industriales a un franquiciado para llevar el negocio a otra zona u otro estado en donde usualmente no se ha desempeñado. Un caso, yo creo que por ejemplo el más conocido de un secreto industrial es el caso de la fórmula de Coca-Cola. Entonces, en el caso que vamos a poner como hipótesis, Coca-Cola quiere venir a Colombia y hace un contrato de franquicia con un distribuidor local. A ese distribuidor local no solamente le va a otorgar sus elementos de propiedad intelectual, como puede ser la marca, su logo, su eslogan, o sea, su lema comercial, sino que además de ello también le va a ofrecer otros elementos importantes como son sus secretos industriales. Uno de sus secretos industriales, como bien todos lo conocemos, es la fórmula de la Coca-Cola, que es un secreto que nadie conoce aparte de los productores primarios de la Coca-Cola. Entonces, al otorgarle todos estos elementos, aparte de los elementos de propiedad industrial, también los secretos industriales, si ese secreto se llega a violar, pues la ley lo prevé y se habla de una violación al secreto industrial de manera ilegal. Entonces, así como sea de manera ilegal, también se puede dar de manera legal, que es mediante espionaje o maneras coercitivas, vías coercitivas en las cuales una persona pueda violar ese secreto industrial. ¿Qué contiene? ¿Qué información puede contener? Puede contener métodos de venta y distribución, puede contener perfiles del consumidor, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes y procesos de fabricación.
Esto del secreto industrial es muy importante porque el secreto industrial no se registra ante ninguna entidad. Precisamente por su carácter secreto, el único que conoce de la información que está contenida en él es el principal productor o quien dirige la empresa. Es por ello que el secreto industrial es tan importante, ya que muchas veces hay elementos que no pueden protegerse. Por ejemplo, una estrategia de publicidad no tiene una protección directa por ningún mecanismo de propiedad industrial. Entonces, el secreto industrial se desempeña mejor para ese tipo de ejemplos en los cuales no se pueda proteger por otros mecanismos. Ahora, como segunda parte de esta sesión, se analizarán los contenidos del derecho de autor. Este tema es de enorme relevancia, puesto que tiene implicaciones en todas las obras que realicen como parte de sus emprendimientos. Muchas veces se puede presentar como una alternativa a la propiedad industrial, a pesar de que su naturaleza sea bien distinta. El derecho de autor comprende las creaciones del espíritu en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo de expresión y sin importar su destinación. Protege exclusivamente la forma, entiéndase la materialización concreta de la idea en una obra. El único requisito que presupone es que la obra sea original, que refleje la personalidad del autor, que hace su forma de expresión sea distinta a cualquier obra del mismo género y contenido. Su regulación principal está en la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones. Y bueno, ¿qué es obra? La definición como tal de la obra está contenida en la Ley 23 y asimismo también está contenida en la Decisión 351. Y ello es: la obra es una manifestación personal y original del intelecto humano de contenido artístico, científico o literario que pueda ser reproducible, perceptible o divulgable por cualquier vía, conocida o por conocer. Entonces, tenemos los ejemplos que podemos evidenciar en la diapositiva. Un ejemplo de un software determinado, un DVD que contiene música o un libro, que es una obra literaria en su manera más convencional. ¿Qué protege el derecho de autor? Principalmente las obras artísticas, literarias y científicas. Dentro de ello podemos encontrar el caso del software, que es protegido por el derecho de autor, en tanto se ha considerado que al hacer parte de un lenguaje, código binario, su transcripción viene siendo lo mismo que escribir un libro, puesto que no se busca proteger la idea detrás del software, sino la manera en concreto en que se describe dicho software. Consideramos como plagio, entonces, copiar íntegramente los códigos del software o copiar partes relevantes para dicho software. Asimismo, aparte de estas obras que podemos ver acá, también se pueden contener obras audiovisuales, fonogramas, entre muchas otras. El derecho de autor le otorga ciertas facultades a su autor. Primero, de disponer de su obra a título gratuito o oneroso a su libre disposición y respetando siempre la normatividad legal, tanto nacional como internacional. Segundo, también le da la facultad de aprovechar su obra con fines de lucro o no, mediante su reproducción, copia, imprenta o en general cualquier medio de difusión o multiplicación. Tercero, de ejercer las prerrogativas de derecho moral. Esas ya las vamos a ver más adelante. Todo esto ustedes lo pueden encontrar tanto en la Ley 23 de 1982 como en la Decisión 351. Entonces sería muy recomendable que pudieran echarle una pequeña ojeada a esa ley. Listo. A partir de lo anterior vamos a explicar específicamente cuáles son los derechos que tiene el autor y cuáles son las garantías y la naturaleza de esos derechos. Entonces vamos a partir de los derechos morales, que son derechos imprescriptibles, o sea que no tienen un término de prescripción y por lo tanto nunca van a vencer, nunca se van a acabar, nunca se van a extinguir. Son además inalienables, inenajenables, irrenunciables e inembargables. Salvaguardan el vínculo que existe entre el autor y su obra, por lo tanto se considera que es un derecho personal que no se puede ceder. El primer derecho es el derecho de paternidad, que es un derecho que se le confiere al autor de ser reconocido en todo momento como autor mismo de la obra. Ello está muy relacionado con la obligación que se tiene de citar siempre al autor de la obra en cualquier vía que se use. Segundo está el derecho de integridad, que es el derecho que tiene el autor para oponerse a que su obra sea mutilada o deformada de modo que afecte su prestigio, honor o reputación. Esto de que afecte su prestigio no es obligatorio, ya que solo el autor tiene la facultad de observar y emitir su obra, diferenciando si se quiere hacer de manera completa o por partes. También está el derecho de inédito o divulgación, que es el derecho que tiene el autor para mantener su obra inédita o para publicarla según le parezca, según sea su voluntad. Como cuarto derecho moral de autor, podemos evidenciar la modificación,
que es el derecho que tiene el autor para someter su obra a alguna modificación según sea su antojo en cualquier tiempo. Por lo tanto, en cualquier tiempo el autor puede determinar si su obra no le parece buena o ya le parece que necesita una modificación o actualización. Él tiene el derecho a modificarla sin ninguna repercusión. Quinto, también está el derecho de retracto. Este derecho el autor puede renunciar a la circulación de la obra. Lo puede hacer también en cualquier momento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho derecho debe respetar los derechos que tengan terceros para evitar perjuicios, sobre todo cuando el autor no ostenta los derechos de explotación económica, ya que su retracto puede generar inmensas pérdidas para el titular de esos derechos patrimoniales. Ahora, vamos a seguir con la segunda parte de los derechos que se le otorgan al autor, que van a ser los derechos patrimoniales. Estos derechos patrimoniales, a diferencia de los primeros, son exclusivos, pero pueden ser comercializados, pueden ser transferibles, se pueden renunciar y tienen una duración limitada. Esa duración es para las personas naturales de un periodo de 80 años a partir del momento de la muerte del autor o del último coautor que esté vivo. Esos derechos de ese término de 80 años se considera para los herederos o para los causavientes a partir del momento de la muerte del autor. Entonces, pueden iniciar, por ejemplo, la persona que escribe un libro tiene los derechos patrimoniales de autor durante toda su vida. Posteriormente, al momento de su muerte, va a tener 80 años su hijo, su esposa o su padre, el que sea que transmita sus derechos, para explotarlo económicamente. También para las personas jurídicas va a haber un plazo, pero este plazo es mucho más reducido, ya que consiste en 50 años desde el momento en que se publicó la obra. Entonces, ¿en qué consisten esos derechos? Esos derechos son, primero, el derecho de reproducción, que es el derecho a autorizar o prohibir la fijación de la obra en cualquier soporte y cualquier medio conocido o por conocer. Segundo, el derecho de comunicación pública, que es el derecho en cabeza del autor a ejecutar o representar su obra ante un determinado público plural de personas. No hay necesidad de entregar ejemplares, únicamente es darles a conocer la obra de manera masiva. Como tercer derecho patrimonial está la del derecho de distribución, que es la facultad exclusiva de autorizar o prohibir la entrega de ejemplares al público, sobre todo cuando se realiza en masa. Cuarto, el derecho de transformación. Consiste en un derecho que permite autorizar o prohibir la modificación, adaptación o traducción sin detrimento del derecho moral de integridad. Este es el caso típico donde se transforma la naturaleza del soporte en que se fija la obra para convertirla a otra forma de expresión. Por poner un ejemplo en el caso colombiano, en el libro Cóndores no entierran todos los días, obra literaria del maestro colombiano Gustavo Álvarez Gardezábal, que fue transformada a una obra audiovisual dirigida por Francisco Norden y que terminó siendo llevada al cine. Este es un ejemplo del derecho de transformación. Ya finalmente, el derecho de autor también le confiere ciertas garantías a los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Y esto se los entrega en virtud a la cadena de producción en el cual podemos evidenciar, no sé, por poner el ejemplo de una canción, en donde una persona la compone, otra persona es quien la canta, otra persona es quien la produce, le hace ciertas modificaciones antes de salir al mercado y otra persona es ya quien la va a vender para el particular. Entonces esos derechos conexos, como ya se menciona, son derechos que están ligados a la protección de manifestaciones vinculadas con la difusión de las obras producto del ingenio e intelecto humano. Hace referencia principalmente a los derechos de artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en relación con las respectivas interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones. Listo, ahora pues una vez finalizada toda nuestra presentación, les voy a traer ciertos ejemplos que pueden evidenciar de la vida práctica en los cuales me gustaría que ustedes pudieran identificar qué mecanismos de protección de la propiedad intelectual pueden ser útiles. Este primer ejemplo es el diseño de una bicicleta eléctrica de la marca Volkswagen, productor de automóviles. Entonces, acá podemos ver ciertos elementos que pueden ser llevados a protección de propiedad intelectual. Entonces, queda como tarea que ustedes evidencien qué elementos pueden ser protegidos y bajo qué figura. Siguiendo el ejercicio anterior, les traigo el ejemplo de las tablets. Aquí podemos ver, en estos dos casos, una tablet Samsung y una tablet iPad de Apple, cómo podemos evidenciar ciertos elementos que pueden ser protegidos por la propiedad intelectual. Entonces, en primer lugar, podemos ver nuevas creaciones, en tanto se evidencian patentes de invención y modelo de utilidad en cuanto a la iPad de Apple. Por ejemplo, no sé, el vidrio o la forma en que se dispone
la tablet para que tenga mejor adaptación a las manos. De otra forma, también podemos evidenciar ciertos signos distintivos, como es la marca. Si pudiéramos voltear el iPad, podríamos ver que tiene la manzana. La manzana es una marca gráfica que tiene Apple. También asimismo podemos encontrar ciertos elementos de derecho de autor en el mismo iPad. Si ustedes miran en la parte de abajo, hay unos iconos con respecto a la música, al correo, a Safari, y digamos que esos elementos, esas figuras también están protegidas por un derecho de autor que protege tanto al autor, quien originalmente creó y dibujó esos logos, como a Apple, quien ostenta los derechos patrimoniales de autor, en caso que si son copiados o reproducidos ilegalmente, ellos puedan demandar esto ante la jurisdicción. Finalmente, para poner en práctica lo aprendido durante esta sesión, les traigo un ejemplo muy sencillo acerca de signos distintivos. Acá podemos ver 3 veces el nombre Coca-Cola. No obstante, sería muy útil que ustedes pudieran dilucidar a qué referencia cada una de esas Coca-Colas. Entonces, para darles una pequeña ayuda, en primer lugar, de Coca-Cola Company se puede identificar con un nombre comercial, ya que la idea no es identificar una marca, un producto o un servicio dentro del mercado, sino identificar más a la empresa. Aquí, como es bien sabido, Coca-Cola Company no solo se dedica a vender Coca-Cola, también vende otras gaseosas como Quatro, como Sprite o jugos como del Valle. En segundo lugar, en la parte derecha podemos ver Coca-Cola individualmente considerado. A este Coca-Cola es que hace referencia a la marca, ya que lo que quiere es identificar la gaseosa Coca-Cola dentro del mercado. En tercer lugar, podemos ver Coca-Cola, la forma de una botella, acompañado de un lema comercial. Un lema que es una frase o leyenda conocida como Open Happiness, en la cual quiere identificar una de las calidades que se le atribuyen a la Coca-Cola. Entonces, pues hasta acá llega nuestra presentación. Sería muy interesante que pudieran compartir sus experiencias dentro de nuestras redes sociales y cualquier otro comentario o apunte que tengan con respecto a esta sesión del taller virtual. De nuevo les reitero, muchas gracias, espero que nos veamos pronto en las asesorías personalizadas dentro de la unidad de emprendimiento.